Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos como todos los miércoles a las 5:30 pasaditas. Estamos un poquito de retraso hoy, pero el asunto es que aquí estamos. Vamos a seguir con nuestra exploración de todo nuestro hermoso planeta y del universo, porque a fin de cuentas se trata de comprender un poco no solo el mundo en el que vivimos, sino el mismo universo. Ya en ocasiones les he hablado de algunos temas muy interesantes relacionados con el sistema solar, con la galaxia, etc. En las últimas par de semanas les estaba hablando sobre la Luna, nuestro satélite, que siempre ha ejercido una gran fascinación sobre todos los temas humanos. Desde los albores de los tiempos, desde que el ser humano tiene conciencia de sí mismo, hemos observado el firmamento, hemos observado las estrellas, la Luna, el Sol, y no los hemos podido comprender, los hemos deidificado, los hemos convertido en dioses, hemos hecho todo un montón de cosas. El asunto es que el Sol, la Luna, las estrellas forman parte del folclore, forman parte de las tradiciones, forman parte de los mitos, de las creencias de todos los pueblos. Entonces les estaba platicando en las últimas sesiones sobre algunos datos muy interesantes de la Luna, y ahora les voy a platicar sobre algo relacionado, que es la carrera espacial. Miren, les estaba yo diciendo que la Luna siempre ha ejercido una gran fascinación sobre todos los temas humanos. Entonces, en el momento en que nuestra especie, nuestra civilización, empezó a hacerse cada vez más tecnificada, la tecnología fue avanzando, y de repente llegó un momento en que empezamos a tener la tecnología adecuada para empezar a mandar objetos al espacio exterior. Y llegó un momento en que se nos ocurrió que quizás pudiéramos en algún momento dado llegar a tocar la Luna. Entonces, eso que era un sueño, que era ciencia ficción, llegó un momento en que se vio que era posible llegar a hacerlo. Y aquí se dio una situación en que pues ya tiene que ver con cuestiones históricas, cuestiones políticas, cuestiones económicas, en el que por alguna razón u otra fueron dos países en particular los que se enfrascaron en una verdadera batalla, una verdadera carrera, lo que se le llamó la carrera espacial, que pues a fin de cuentas era una batalla, ¿no? Ver quién llegaba primero a la Luna, ¿no? Esa fue la situación. Y fueron precisamente las dos grandes potencias de la segunda mitad del siglo pasado, que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la Unión Soviética y Estados Unidos quedaron como los principales actores dentro de un drama geopolítico en el que cada uno de esos dos países quería cada vez más influencia, quería tener más y más influencia en más y más partes del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de los países europeos quedaron bastante disminuidos. Todos los imperios coloniales que tenía el Imperio Británico, que tenían Francia, que tenían Alemania, todos esos países, los perdieron y no podían realmente participar en este juego. Eso le correspondió exclusivamente a Estados Unidos y la Unión Soviética, que también esto hay que tomarlo en cuenta. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, se enfrascaron esos dos países en la llamada Guerra Fría. La Guerra Fría consistía en tratar de tener cada vez más y más influencia en el mundo. Esos dos países no llegaron nunca a enfrascarse en una guerra abierta, una guerra caliente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, afortunadamente, porque si hubiera habido una guerra entre esos dos países, muy probablemente se hubieran utilizado armas nucleares. Hubo un momento en 1962, cuando la famosa crisis de los misiles en Cuba, que estuvieron a punto de llegar al tú por tú, a las armas, y afortunadamente no sucedió. Pero esa guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética se jugó de muchas otras maneras.
Se jugó, por ejemplo, en forma de guerras, pero con terceros países, como por ejemplo la guerra de Corea o la guerra de Vietnam. Realmente eran conflictos entre las dos grandes potencias que de alguna manera se jugaban en terceros países. Y otra forma que tomó esta Guerra Fría fue la carrera espacial. Resulta que los soviéticos fueron los que tomaron la iniciativa. Ellos en algún momento empezaron a lanzar cohetes al espacio exterior. De hecho, el primer satélite artificial lo lanzaron los rusos en 1957, tan temprano como eso. El 4 de octubre de 1957, los rusos mandaron al espacio exterior el Sputnik, así se llamó el Sputnik 1. Ese satélite no iba tripulado, simplemente fue un artefacto que se mandó al espacio exterior y se llegó a ponerlo en órbita. Aquí también hay que ver una situación que no es fácil poner un objeto en órbita. Para poner un objeto en órbita, primero lo tenemos que elevar a una cierta distancia para que no vuelva a caer. Si nosotros aventamos, imagínense que aventamos una pelota para arriba, la fuerza de gravedad del planeta la va a volver a jalar para abajo. O con una resortera, o con un fusil, o lo que sea. Si mandamos un objeto para arriba, inevitablemente la fuerza de gravedad del planeta lo va a volver a jalar a la superficie. Entonces, para que se pueda poner un objeto en órbita, ese objeto tiene que tener una velocidad bastante grande, ¿no?, para que escape a la fuerza de gravedad del planeta Tierra. Cada planeta tiene una fuerza de atracción distinta, porque eso depende de la masa del planeta. Entonces, por ejemplo, nuestro planeta Tierra, para que un objeto consiga escapar a la fuerza de gravedad del planeta Tierra, tiene que tener una velocidad, se llama una velocidad de escape, de 11 kilómetros por segundo. Cualquier objeto que queramos nosotros echar para allá arriba y que pretendamos que escape a la fuerza de gravedad del planeta Tierra, tiene que tener esa velocidad, 11 kilómetros por segundo. Es bastante rápido. Bueno, pues los rusos fueron los primeros que tomaron la iniciativa y el 4 de octubre de 1957 consiguieron poner este objeto, el Sputnik 1, en órbita. Ya que vieron que les funcionó, pues de ahí para el real. Un mes después, el 3 de noviembre de 1957, pusieron en órbita el Sputnik 2. Y en ese vehículo, en ese artefacto, ya mandaron ellos a un ser vivo. Claro, no quisieron mandar a una persona porque dijeron, ¿qué tal si no conseguimos que regrese? Entonces lo que hicieron ellos fue mandar a una perrita que se llamaba Laika. Esta pobre perrita, ¿ya qué culpa tenía? El caso es que la pobre perrita tuvo el dudoso honor, tuvo el honor de ser el primer ser vivo, hasta donde sabemos, que estuvo en el espacio exterior. Y Laika, la pobre, se murió, se asfixió. Hubo un momento en que se asfixió porque no había suficiente aire en ese artefacto. Además que ese artefacto se quedó allá arriba porque no se consiguió volverlo a traer acá a la superficie. Entonces, pues la pobre perrita Laika tuvo el dudoso honor de ser el primer ser vivo de este planeta Tierra que estuvo en el espacio exterior. De ahí se siguieron, eso fue en el 57. Para 1960 ya se consiguió mandar un objeto que orbitó el planeta Tierra, le dio varias vueltas al planeta Tierra y lo regresaron de nuevo a la superficie. Esto fue en 1960, que también había 2 perros ahí dentro, ¿no?, pero estos sí regresaron, afortunadamente para ellos. Entonces, ya que se hicieron estos experimentos, el 12 de abril de 1961 fue cuando se consiguió por primera vez poner a un ser humano allá arriba, a una persona. El primer cosmonauta de la historia fue Yuri Gagarin, era un piloto ruso, en un artefacto que se llamó el Vostok 1, lo consiguió poner en órbita, le dio varias veces la vuelta a la Tierra en este artefacto y volvió a regresar acá a la superficie vivo, que era lo importante. Entonces, el 12 de abril de 1961 se sigue festejando, en Rusia todavía se sigue festejando como un gran día. Fue verdaderamente un evento, en ese momento fue verdaderamente impresionante, ¿no?, el hecho de poner a una persona ahí arriba en el espacio exterior. Y lo que sucedió con esto fue que cuando los rusos empezaron a mandar todos estos aparatos allá arriba, los gringos, que al principio estaban todavía como que aletargados, entonces llegó un momento en que de repente dijeron, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando con estos soviéticos, con estos comunistas? Porque ya sabemos que había una guerra ideológica.
No solo eran las potencias las que se estaban enfrentando, eran los mismos sistemas políticos y económicos. Entonces, pues los gringos dijeron, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estos cuates ya se nos están adelantando, tenemos que hacer algo, no podemos dejarnos que nos coman el mandado. Entonces, desde 1957, cuando se empezó a poner los primeros artefactos allá arriba, los gringos decidieron que tenían que actuar, tenían que hacer algo. Y pues nada más para que vean lo ajustados que estuvieron las fechas. Del momento que Yuri Gagarin estuvo en el espacio exterior, el 12 de abril del 61, no habían pasado más que 3 semanas cuando los gringos ya también pusieron a una persona en el espacio exterior. El primer gringo que estuvo allá arriba fue un señor que se llamó Alan Shepard. Y eso fue tan solo 3 semanas después de Yuri Gagarin. O sea que realmente la carrera estaba pero cerrada. De ahí se siguieron todavía en 1963, o sea pasaron un par de años, el 16 de junio del 63, la primera mujer también estuvo allá en el espacio exterior, Valentina Tereshkova, soviética. Valentina Tereshkova en 1963 tuvo el honor de ser la primera mujer en el espacio. Y 2 años después, en el 65, el 18 de marzo del 65, fue cuando por primera vez se dio un paseo espacial. Esto significa que mandaron otro artefacto allá arriba y hasta ese momento pues, los cosmonautas se la pasaban todo el tiempo dentro de la nave, no salían para afuera. Y en el 65 por primera vez Alexei Leonov, así se llamó este cosmonauta, Alexei Leonov, fue la primera persona que dio un paseo, o sea que salió de la nave espacial con un cable, estaba amarrado con un cable, pero salió y se paseó por ahí afuera, en el vacío del espacio, que por cierto estuvo a punto de terminar en tragedia, porque hubo un momento, parece que tuvieron problemas técnicos, que el cable que lo querían jalar para adentro y no se jalaba, y que por poco lo pierden a esta persona, pero afortunadamente lo pudieron rescatar. También fueron los rusos o los soviéticos los primeros en poner una sonda espacial en la Luna. Eso fue desde 1959. La primera sonda no tripulada que llegó a la Luna. Y también en 1966 los soviéticos fueron los primeros que mandaron una sonda que aterrizó en Venus. La primera sonda no tripulada que aterrizó en Venus, eso fue desde 1966. Entonces, cuando empezaron los soviéticos a ser los primeros en todo, llegó un momento en que les dio un pánico a los gringos, ¿no? O sea, realmente les dio un pánico. Así dijeron, no podemos nosotros permitir que los soviéticos sean los primeros en llegar a la Luna, ¿no? Entonces, el objetivo era llegar a la Luna, ser los primeros en poner el pie en la Luna. Entonces, se embarcaron en un programa que le gastaron millonadas y millonadas con tal de ser los primeros en llegar a la Luna. Y de esto les voy a seguir platicando ahorita, pero vamos a hacer primero una pequeña pausa, vamos a poner una canción. Esta canción no se hizo en la Luna, se hizo acá en la Tierra, y es de un país que se llama Nigeria en África. Ese es un estilo completamente nigeriano. Miren, uno cuando escucha la música de otras partes del mundo, uno piensa, por ejemplo, uno escucha África, toda la música de África es igualita, pues para nada. África es inmenso, ¿no? Es realmente bastante grande, y cuando empieza uno a conocer la música de las distintas partes de África, se da uno cuenta que realmente es muy, muy distinta de un país al otro, ¿no? Y de una región a la otra. Así como aquí en México, por ejemplo, la música de Sonora es muy distinta a la música de Michoacán, pues así es en todos lados. Y esta música es típica de Nigeria, y no de todas partes de Nigeria, sino de una parte de Nigeria. Vamos a escucharla.
ọmọ pupa lèmi fẹ́, ọmọ pupa o, jọ̀wọ́ kó fẹ́ràn mi o. Ọmọ pupa o, ọmọ pupa lèmi fẹ́, ọmọ pupa o, jọ̀wọ́ kó fẹ́ràn mi o. Tí n bá dé London, màá wá fowó ọkọ̀ ránṣẹ́. Ọmọ pupa o, jọ̀wọ́ kó bọ́kọ̀ dé o. Tí n bá dé London, màá wá fowó ọkọ̀ ránṣẹ́. Ọmọ pupa o, jọ̀wọ́ kó bọ́kọ̀ dé o. Ọmọ pupa o, ọmọ pupa lèmi fẹ́. Ọmọ pupa o, jọ̀wọ́ kó fẹ́ràn mi o. Ọmọ pupa o, ọmọ pupa lèmi fẹ́. Ọmọ pupa o, jọ̀wọ́ kó fẹ́ràn mi o. ¿Qué les pareció? Esta canción es un estilo que se llama Yuyu de Nigeria. Sería muy interesante ver cómo lo bailan. ¿Quién sabe? Pero pues en fin. Bueno, les estaba yo contando que los gringos en algún momento dado le dedicaron todo lo que pudieron con tal de ser los primeros en pisar la luna, porque ya los rusos se les habían adelantado en todo lo demás, ¿no? Los rusos fueron los primeros en poner a una persona allá arriba, etcétera, etcétera. Entonces, los gringos por orgullo, y no solo era orgullo, también era cuestión de influencia, porque a fin de cuentas el hecho de ser los primeros en poner el pie en la luna significa que el país es más poderoso, es por impresionar al resto del mundo. Entonces le gastaron millonadas y millonadas y finalmente lo consiguieron. Aquí hubo varios factores que intervinieron, porque resulta que los rusos, que también tenían el objetivo de llegar a la luna, pero tuvieron la mala suerte de que un par de años, como por el 66 o 67, cuando estaban bien enfrascados en su proyecto del espacio, pues resulta que la persona encargada, el principal científico que estaba encargado de todo este proyecto espacial, pues falleció, un tal señor Korolev, así se llamaba este señor. Entonces eso le afectó a todo este proyecto. En cambio, en Estados Unidos tenían muchos científicos encargados, tenían todo un equipo de puros cerebros, pero uno de los principales fue un señor que se llamó Werner von Braun, de origen alemán, que después de la Segunda Guerra Mundial los gringos se lo jalaron y se lo llevaron a Estados Unidos, como se llevaron a los principales científicos, y los utilizaron para sus propios proyectos. El caso es que en la Unión Soviética, este señor Korolev, que era el principal, falleció, y eso le afectó a todo este proyecto. Además que empezaron a tener problemas también de presupuesto. El dirigente ruso en aquel entonces era un señor que se llamó Nikita Khrushchev, y parece que en algún momento dado también les empezó al principio parece que le habían dado todo el visto bueno a este proyecto, los apoyaron, pero hubo un momento en que les empezaron al parecer, a recortar también presupuesto. Entonces se empezaron a retrasar y los gringos aprovecharon eso y ellos siguieron adelante y finalmente consiguieron ser los primeros en llegar a la luna. Y esto sucedió el 20 de julio de 1969, ya tiene 43 años de esto, que por cierto, muy recientemente, hace apenas una semana o dos, falleció Neil Armstrong. Neil Armstrong fue la primera persona que puso un pie en la luna, el 20 de julio de 1969, y fue cuando dijo las famosas palabras de que este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. La nave que lo llevó para allá, el Apolo 11, fíjense ustedes en este dato curioso, resulta que la distancia de aquí a la luna, ya les había yo comentado que son en promedio unos 380,000 kilómetros. 380,000 kilómetros,
Pues esa distancia, ¿cuánto tiempo creen ustedes que le llevó al Apolo 11 para atravesarlas, para recorrer 380,000 kilómetros? ¿Cuánto tiempo se les antoja a ustedes que se haya tardado esta nave espacial? Pues resulta que se llevó únicamente 102 horas, 45 minutos y 42 segundos. Exactamente eso fue lo que se llevó. 102 horas, lo que equivale a 4 días. 4 días, 6 horas, 45 minutos y 42 segundos. Eso fue lo que le llevó a esta nave recorrer 380,000 kilómetros. Y aquí el dato curioso es que resulta que ya todo lo tenían tan perfectamente planeado, porque hay todo un equipo bastante numeroso de científicos y de todo. Tienen todo perfectamente calculado, todos los detalles. El caso es que ellos, los científicos, ya sabían exactamente cuánto tiempo se iba a tardar la nave en llegar de aquí para allá. Ya lo tenían todo perfectamente planeado hasta el último detalle. Entonces, desde el momento que el cohete hizo ignición, desde el momento que despegó, hasta el momento en que aterrizó allá en la Luna, se llevó este tiempo. Y resulta que únicamente llegó con 39 segundos de retraso. Del tiempo que habían planeado, los científicos ya lo tenían todo perfectamente planeado, pues resulta que la nave llegó con tan solo 39 segundos de retraso. O sea, prácticamente nada. Prácticamente nada. Ni siquiera fue un minuto, ¿no? Entonces, es impresionante. Realmente es impresionante cómo lo podían haber todo tenido así, calculado hasta el último detalle. El asunto es que Neil Armstrong, junto con Aldrin se llamaba la otra persona que iba con él, que también bajó a la Luna, y había una tercera persona en la nave, en el Apolo 11, Michael Collins, que él se quedó allá arriba, por cualquier cosa. Él no bajó a la Luna, simplemente se quedó allá arriba. Y estuvieron ahí en la Luna varias horas, recogieron muestras de rocas y de todo, y finalmente regresaron. Y dicen que lo que más les impresionó de allá arriba, bueno, el silencio, por supuesto, la oscuridad y ver la Tierra. Cuando vieron la Tierra desde allá, desde la Luna, dicen que se veía algo impresionante. La Tierra en la Luna se ve más grande que la Luna en la Tierra. El tamaño que nosotros vemos a la Luna aquí en la Tierra, allá en la Luna, la Tierra se ve casi 4 veces más grande de diámetro. Entonces se ve pues bastante más grande, es como una pelota, y bastante más brillante también, bastante más brillante. Entonces que fue todo un espectáculo. Y pues finalmente los gringos consiguieron lo que querían. Resulta que el chiste les costó, se calcula que simplemente esa nave, el Apolo 11, llegar allá a la Luna, les costó entre 20 a 25,000 millones de dólares. Entre 20 a 25,000 millones de dólares, con tal de tener el privilegio de ser los primeros en llegar a la Luna. Pues es una lanísima, es bastante dinero, y esa fue una de las razones también por las que los rusos en algún momento dado no pudieron ser los primeros, porque les empezó a fallar el presupuesto. Pues muchísimo dinero el que estuvo de por medio. Después de esto, resulta que al parecer a los gringos lo único que les interesaba era ser los primeros. Estaba yo leyendo unas noticias de aquel entonces, de 1969, cuando finalmente se conquistó la Luna, que decían que para 1985 se pensaba llegar a Marte, mandar una misión tripulada a Marte para 1985. Bueno, pues 1985 ya pasó, ¿verdad? Y nunca se llegó a Marte. Y hasta la fecha, en el 2012 no hemos llegado a Marte en persona. Se han mandado sondas espaciales, eso sí se han mandado, pero no ha habido ninguna misión tripulada a Marte. En cambio, en el 69 se pensaba que para el 85 ya se iba a poner pie en Marte. Y eso nunca sucedió. ¿Y por qué no sucedió? Porque resulta que esa no fue la única ocasión en que se mandaron naves a la Luna. Todavía hubo varias naves tripuladas que llegaron a la Luna. Pero en 1972 fue la última vez que se llegó a la Luna. Sí, en 1972, o sea, hace 40 años. Todo el programa espacial duró
Desde que empezó, desde los 60 y hasta 1972 se llegó a la Luna, todavía se mandaron otros artefactos y en 75 se canceló por completo el programa espacial. ¿Cómo ven ustedes? ¿Y por qué sucedió eso? Pues resulta que a fin de cuentas, como les estaba diciendo, parece que a los gringos lo único que les interesaba era ser los primeros en llegar allá, ¿no? Y una vez que lo consiguieron, pues de repente se les fue el interés. Además de que era muchísimo dinero el que se necesitaba. Cada una de esas misiones te da un dineral y pues a fin de cuentas había otras maneras más urgentes en que gastar ese dinero. Como por ejemplo en armamento. Eso era lo que les interesaba también a los gringos, ¿no? O tantísimas otras cosas. El dinero se puede gastar en tantas cosas. El asunto es que para 1975 ya se había cancelado el programa espacial, ya habían conseguido lo que querían y se terminó con todo eso. En total, únicamente han pisado la Luna 12 personas. 12 personas son todas las que han puesto el pie en la Luna y pues 12 personas son 12 personas, no es más que ninguna, ¿verdad? El asunto es que ya se puso pie en la Luna y quién sabe si vaya a volver a suceder otra vez. Bueno, pues, ¿qué les pareció esta historia? La historia de la carrera espacial estuvo muy interesante y resulta que ya se nos acabó el tiempo. Entonces, aquí lo vamos a dejar. La semana próxima a ver de qué seguimos hablando. Y los voy a dejar con una melodía, ahora es de otro país, de un país que se llama Turquía. Turquía es el puente entre Europa y Asia. Vamos a escuchar esta melodía de Turquía y yo me despido. Este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo. Asker ettiler beni kıdemli çavuş, Gölcük çöllerinde oldum bir baykuş. Anadan babadan yardan bir haber yokmuş. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Anadan babadan yardan bir haber yokmuş. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Güverteye çıktım, bayıldım, yattım. Komutan gelince selama kalktım. Anayı babayı yari sılaya attım. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Anayı babayı yari sılaya attım. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Uçun kuşlar uçun İzmir'e